Yo soy una persona de grandes dilemas, ¿no? Toda mi vida siempre he tenido épocas en las cuales la cabeza se me llenaba de dudas y no sabía qué camino elegir, y miraba al cielo y preguntaba y pedía una señal y todo ese tipo de cuestiones que seguramente todos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas. Y una vez recibí una señal bastante concreta. Hace casi 20 años, un sábado a la tarde, yo tenía la cabeza llena de dudas y no sabía qué hacer. Y tenía tantas dudas que no sabía qué camino tomar. Tenía algunas opciones, pero no estaba seguro. Entonces no decidía, no hacía absolutamente nada. Era sábado a la tarde, un sábado de sol. Me fui al parque, me llevé los auriculares, me puse a leer algo y lentamente miro como hacia mi izquierda se acerca una persona caminando, una persona que evidentemente vivía en la calle, ¿no? Por su ropa y su condición. Venía arrastrando varias bolsas. Entonces venía caminando lentamente y en cierto momento me doy cuenta de que venía caminando directamente hacia mí, ¿no? Ahí me asusté un poco, debo admitirlo. Entonces lo primero que hago es sacarme los auriculares para tener todos los sentidos más alerta, por decirlo de alguna manera, hasta que cuando está a unos metros míos, lo miro como diciendo que necesita, y él me mira y me dice algo así como: no tenga miedo, yo vivo acá hace bastante tiempo, porque tuve un problema con mi familia y para no vivir en la casa de mi familia, que es todo un gran conflicto, prefiero vivir en un vagón de un tren, que estoy más tranquilo y tengo la vida que quiero, ¿no? Y me empieza a contar sobre su vida. Le pregunté sobre las bolsas que llevaba y él me dice que eran todas sus posesiones y que prefería andar ligero porque podía moverse más rápido. Bueno, conversamos un rato sobre lo que era la vida en las calles, que seguramente es muy dura, ¿no? Y cuando estábamos terminando la conversación, él revuelve en una bolsa de esas de residuo, revuelve entre sus pocas pertenencias y saca un libro. Y me dice: vos tenés cara de leer, así que te voy a regalar este libro que tengo. Solo te doy un consejo, me dice. Léelo, no lo leas de corrido, abrí cualquier página y vas a ver que las páginas tienen fechas y las fechas tienen reflexiones. Léete una reflexión y listo. Me deja el libro. Yo al principio recuerdo que no se lo quería aceptar, pero él insistió, entonces nada, me deja el libro, me saluda y se va. Yo inmediatamente guardo el libro en la mochila y ni siquiera lo abro, ni siquiera lo miro. Me quedo un rato más en el parque escuchando música y luego me voy a mi casa. Cuando llego a casa, abro la mochila, saco el libro. El libro todavía lo tengo, un diario de Daisaku Ikeda, que es un filósofo japonés. Eso me llamó mucho la atención. Yo hace 17 años que hago música inspirada en Japón, ¿no? Y cuando veo en la contratapa, estaba la fecha de mi cumpleaños. Y al lado de la fecha de mi cumpleaños había una frase que decía: avanza, solo avanza. Y esa para mí fue una señal. Lo que acabo de hacer es contarte una historia. ¿Será verdad o será mentira? ¿Será real o será ficción? ¿Qué opinas? Más allá de si es real o es ficción, lo que me interesa poner sobre la mesa es lo que te pasó mientras yo contaba la historia. Lo que sentiste, lo que imaginabas, lo que percibías o lo que veías. Quizás me estás escuchando con los ojos cerrados y mientras yo estaba contando la historia, vos te estabas imaginando las escenas. Bueno, de eso se trata el storytelling. De lo que te pasa a vos y de lo que me pasa a mí. Eso es el storytelling. Y pareciera como que ahora está, ya hace algunos años, ¿no? Que está como muy de moda. Es un concepto del cual se habla mucho,
sobre todo en redes sociales o en los ambientes de los emprendedores, del marketing digital. A veces daría la sensación de que el mundo se divide en dos grandes grupos, los que son expertos en storytelling y todos los demás que sabemos que es importante, porque ya todo el mundo sabe que el storytelling es importante, pero no tenemos la más mínima idea de cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, un poquito, el objetivo de este episodio es encender una pequeña luz sobre el asunto para ayudarte a entrar en tema y ver cómo podés aportar desde este lugar. Mira, gran parte del storytelling es cuento, sí, pero gran parte no, ¿sí? Y yo soy de las personas que creen que absolutamente todos los sucesos de la existencia humana se resumen a historias. A las historias que vivimos, a las historias que compartimos, a las historias que recordamos y a las historias que proyectamos. El ser humano básicamente es un gran cúmulo de historias que arranca cuando nace, que terminan cuando se va de este planeta, quién sabe qué pase después, pero que básicamente son historias tras historias, tras historias, tras historias. Y si nos encontramos y conversamos, hay una historia. Y si estoy solo mirando el mar, hay una historia. Y si estoy aprendiendo a atarme los cordones a los 5 años, hay una historia. Y si tengo una idea y estoy a punto de contársela al mundo, hay una historia. Y si con esa idea estoy arreglando algo o estoy mejorando algo, hay una historia. Ahora, fíjate la palabra que estoy usando, hay una historia. Porque también creo que las historias ya están ahí afuera. Quizás se nos ocultan, quizás hay que ir revelándolas, quizás hay que ir explorando, buceando para ir escribiéndolas, pero las historias ya están. Por eso cuando veo los famosos workshops de storytelling, o los libros, o los webinars, o los podcasts que hablan sobre esta temática y van directo al tecnicismo, ¿no? Storytelling es contar historias y las historias tienen 3 partes, el contexto, el nudo y el desenlace. Y en ese contexto hay un protagonista que vive cada escena. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, todas esas cuestiones que son tecnicismos, que no estoy diciendo que no sirvan, pero no hacen al corazón del asunto. El corazón del asunto es que la historia es un misterio, que se debe ir revelando y que la manera de ir revelándola es saliendo al encuentro de esa historia. Uno sale al encuentro de la historia, va proponiendo, va haciendo, va creando y la historia se le va revelando. Uno va entendiendo de qué va. Súper romántica mi idea, ¿no? ¿Cómo baja esto a tierra? ¿Cómo es que un emprendedor o una persona creativa puede empezar a construir historias? Bueno, lo primero que te quiero decir respecto al storytelling en el contexto de un emprendimiento o proyecto es una especie de máxima o de ley fundamental, que es la siguiente. Las historias predecibles nos aburren. Si yo estoy mirando una película y ya sé cómo va a terminar, cambio de canal. Si estoy leyendo un libro y sé cómo sigue el próximo capítulo, lo cierro y no lo sigo leyendo. Bueno, lo mismo pasa con las historias que nosotros proponemos como creativos o emprendedores. Cuanto más predecible es la historia, menos interés genera. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago para producir una historia que tenga un alto componente de imprevisibilidad, por decirlo de alguna manera? Y la forma es haciendo que el proceso sea creativo. O sea, no tratando de escribir la historia de principio a fin, sino proponiendo una historia, pero también arrojándonos a un proceso en el cual el otro también puede escribir parte de la historia. La realidad también puede escribir parte de la historia. Los sucesos que se van desarrollando también pueden aportar a esa historia. Cuanto más predecible es la historia, menos atractiva es. Entonces, la manera de hacerla interesante es enriqueciéndola con el aporte de los otros, con el aporte del mundo, con el aporte de la realidad. Mira, un gran error que cometemos todos los emprendedores, los creativos, etcétera, es que nos enfocamos demasiado en el producto de nuestro trabajo, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, no sé, vendes remeras y cuando estás trabajando en tu negocio
le pones mucha atención al diseño de las remeras, a los materiales, a la confección, al proceso, a la distribución, etc. Pero te olvidas que la remera la usa alguien. Y la usa alguien por alguna razón. Y la usa alguien por alguna razón en algún momento de su vida o en algún momento del día. Y todo eso son escenas, son situaciones, son elementos que pueden alimentar la historia que vos estás proponiendo. Y en todas esas escenas uno puede participar. Uno puede aportar algo, uno puede tener presencia. Pero lo más importante es que en todas esas escenas hay alguien a quien le pasa algo. Y esas son las historias. Esas son las historias que uno tiene que salir a buscar, que uno tiene que salir a revelar. Ese es el misterio que tenemos que develar para enriquecer el storytelling de nuestra propuesta. Las historias son experiencias, son cosas que nos pasan a las personas y a ese nivel nos conectamos, al nivel de las cosas que nos pasan. Y si a mí me pasa algo y a vos te pasa lo mismo, seguramente nos vamos a encontrar. Y en ese encuentro quizás podemos dialogar al mismo nivel y descubrir que tenemos cosas en común. Y cuando descubrimos que tenemos cosas en común, quizás podemos hacer algo juntos. Esa es mi filosofía del storytelling. El storytelling no son cuentitos que uno escribe para tratar de vender una idea o un proyecto, sino que es el juego que uno propone jugar junto a los demás. Es eso. A veces ese juego puede tener forma de una comunicación, un posteo de Instagram, un podcast, un video, lo que sea. Creo que las historias probablemente deben ser el ente más diverso respecto a los formatos en los cuales se los puede ejecutar del universo. Hay historias en cualquier cosa, en una fotografía, en un objeto. Lo importante es que vos elijas qué historia querés revelar, qué historia querés explorar y con quién. Esas son las dos grandes preguntas. Y son importantísimas porque si vos no respondiste eso, te puedo asegurar que no hay plan de negocio que funcione. Vos podés tener el mejor plan de negocio del mundo, pero si ese plan no contempla las historias que verdaderamente están sucediendo, las cosas que verdaderamente les pasan a las personas a las cuales vos querés llegar, es muy poco probable que funcione. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto inicial. Las historias, el storytelling no es cuento. A veces es cuento solamente, pero no es cuento. Son las cosas que nos pasan. Y como emprendedores y como creativos, tenemos que salir al mundo a ver qué pasa. ¿Qué le pasa al otro? ¿Y cómo puedo participar yo en ese suceso? ¿Qué puedo aportar? ¿De qué puedo conversar? ¿Cómo puedo arreglar algo ahí? ¿Cómo puedo sumarme a esa historia que, insisto, ya existe? No la estamos inventando o sacando de la galera. Mira, te doy un ejemplo bien concreto. Este podcast se llama Todo el mundo habla de storytelling y a mí me parece que es puro cuento, ¿no? El título está comillado, está escrito en formato de pensamiento, porque yo sé que hay mucha gente que ya está pensando eso. Y esta es mi manera de sumarme a esa historia. Este podcast y el storytelling de este podcast arranca por ahí, arranca por lo que piensan muchas personas que yo ya sé que lo piensan cuando piensan de storytelling. ¿Entendés? Entonces, un buen punto de partida para empezar a escribir el storytelling de tu proyecto o emprendimiento es pararte en los zapatos del otro y preguntarte qué piensa el otro, qué siente, qué le duele, qué se imagina, pero no quedarte con eso solamente, salir al encuentro del otro y decirle, ¿realmente pensás esto? Contámelo vos, decímelo con tus propias palabras, conversemos sobre esto. Y ahí lo que vas a estar haciendo es validando la hipótesis. Y esos son insights, ¿no? Son pequeñas ideas que van a ir alimentando todo tu proyecto. Porque cuando vos sabés qué piensa el otro, y lo comprobaste, vos podés hacer una comunicación mucho más efectiva. Porque podés ir y responder directamente a esa emoción o a ese pensamiento. Vos podés rediseñar tu producto para que tenga la forma o la funcionalidad que responda directamente a ese pensamiento. Vos podés modificar toda tu estrategia de comunicación, tu pasarela de pagos, tu página web, en función de lo que sabés que las personas como vos sienten o piensan. Y escuchaste lo que acabo de decir, ¿no? Personas como vos. ¿Sabes por qué? Porque también creo que es muy difícil proponer historias para gente que no es como uno.
No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Por eso un buen punto de partida también a la hora de proponer historias es mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como creativos? ¿Qué nos pasa como seres humanos? Y a raíz de eso, ¿qué nos pasa? ¿Qué hacemos? Y con eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos al encuentro de personas a las que les pasa lo mismo? A las personas como nosotros nos pasan estas cosas. Lo decimos en voz alta y entonces las historias empiezan a suceder. Las historias se empiezan a revelar. Las historias dejan de ser cuento y pasan a ser suceso. Bien, te voy a dar algunos tips para ayudarte a organizar todo este berenjenal de ideas y de reflexiones que acabo de compartir en los últimos 15 minutos. Y voy a tratar de bajarlo a tierra en 4 o 5 puntos que te ayuden a embarcarte en un proceso de storytelling empático, primero con vos mismo y también con las personas que pueden estar recibiendo tu idea, proyecto o emprendimiento. Lo primero que tenés que hacer es tratar de poner sobre la mesa cuáles son las escenas que forman parte de esa historia. Con escenas me refiero a contextos en los cuales pasa algo, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, suponete que, no sé, vendés ropa deportiva. Entonces las escenas que están relacionadas con esa idea o con ese producto son, por ejemplo, una persona que se da cuenta que va siempre a correr al parque con ropa gastada y se quiere ver un poco mejor. Ahí tenés una escena. También tenés una escena en el modo en el que esa persona se muestra al mundo. Quizás se saca una foto con tu ropa y la comparte. Ahí tenés otra escena. También tenés otra escena en, el momento en el que la persona decide explorar tus canales y comprarte una prenda. ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa? ¿Cómo me ve? Ahí son todas escenas, ¿no? También tenés una escena en, por ejemplo, la historia de tu emprendimiento y por qué decidiste ponerte a fabricar ropa deportiva. Esa es otra escena. En fin, trata de pensar todas las escenas que pueden comprender la película de tu idea, proyecto o emprendimiento. Y para cada una de esas escenas, lo que vas a tratar de entender es qué pasa, básicamente, cuál es el suceso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta escena? Y a raíz de ahí vas a tener algunos indicios respecto a cómo vos podés participar en esas escenas, qué podés aportar a esas escenas. Lo importante es que salgas a validarlas, esas ideas o esos indicios. Salí a hablar con personas como vos que pueden estar queriendo comprar productos como los que haces vos, por decirlo de alguna manera. Salí al mundo a escuchar y en esa escucha, sea escucha activa, participá con las conversaciones. De esa manera vas a tener, digamos, indicios mucho más aterrizados y mucho más reales de lo que vos podrías estar haciendo, ¿sí? Uno de los grandes errores de los storytellers es que escriben toda la historia de antemano y después cuando se la presentan al mundo no resuena con nadie. Acordate, las historias pueden ser co-construidas. Vos podés proponer una parte y que el otro, tu público, tu mercado, tus seguidores, tu clientela, aporten la suya. Y entonces lo que van a estar haciendo es conversando y de esa conversación seguramente van a surgir oportunidades. Y el tercer tip que te quiero dar justamente tiene que ver con eso. Aborda el tema del storytelling o de la narrativa como una conversación, no como algo que vos tengas que diseñar de la A a la Z, sino como conversaciones que vos podés ir abriendo en torno a tu idea, proyecto o emprendimiento y en las cuales vas a aportar determinadas ideas, conceptos, productos, temas de conversación, lo que sea, pero también dejás espacio para que el otro opine, aporte y sume. Si sos emprendedor, un gran recurso que tenés al alcance de tu mano es tu propia historia. Las personas resonamos con las historias de otras personas. Y algo que yo veo mucho es que emprendedores se ocultan detrás de sus marcas o de sus logos y entonces proponen historias que son ficticias y la gente se da cuenta. Se nos notan los hilos cuando las historias son ficticias, ¿no? Entonces, si te animás a ir abriéndote de a poquito y a ir contando tu propia historia, seguramente vas a resonar y vas a encontrar mucho más rápido y mucho más fácilmente gente que ya es como vos y que está atenta a las cosas que vos estás haciendo. En definitiva, eso es el storytelling. No son cuentos
o situación, nudo y desenlace y todas esas cuestiones que hablábamos anteriormente. Son las cosas que nos pasan. Las historias son las cosas que nos pasan a las personas. Y como no a todas las personas les pasa lo mismo, la estrategia más eficiente de storytelling es tratar de entender qué le pasa a un grupo determinado de personas, qué piensan, qué sienten, qué les duele, para entonces poder identificar en todo lo que yo hago, en todo lo que a mí me pasa, puntos en común que pueda utilizar para ir hacia ellos, aportarles valor, proponerles que conversemos juntos y que juntos en esa conversación descubramos el potencial de encontrarnos. Queridos amigos, espero haber puesto un manto de calma sobre el tema del storytelling, que sé que a muchos de ustedes les quita el sueño. Da para mucho más, así que seguramente en un futuro volveremos a tratar este tema. Mientras tanto, les recuerdo que en el Laboratorio Gayki tenemos un montón de propuestas. Algunas tienen que ver con el storytelling, de contenidos, de videos, de clases abiertas, de workshops, para ayudarte a desarrollar tu proyecto o emprendimiento con un enfoque absolutamente creativo y empático y honesto con vos mismo. Así que te invito a que visites gayki.org. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Recordá que siempre me podés mandar tus comentarios, dudas o sugerencias por mensajito privado de Instagram. Ahí me encontrás como @FacundoArena. Me encanta leerlos todos. La historia que te conté al principio, al final, ¿crees que fue verdad o que fue ficción? Hay una frase de la película El Gran Pez que dice algo así como que un hombre cuenta tantas veces una historia que al final se termina convirtiendo en ella. Hasta la próxima.